Mi nombre es Javier Carvajal Rico y voy a hablar sobre el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Este en sus siglas se denomina SWPW. Está incluido dentro de los síndromes de preexcitación de los ventrículos del corazón. Es una anomalía congénita producida por la existencia de una vía accesoria anómala conocida por el haz de Kent, que salva el sistema normal de conducción y une directamente aurículas y ventrículos. En esta afección existe una ruta eléctrica adicional que lleva a periodos de frecuencia cardíaca rápida produciendo taquicardia. Se caracteriza por la combinación de bloqueo de rama intervalo PR corto y taquicardia paroxística, que incluye fibrilación auricular. En 1943, Wolfer y Watt sostienen la hipótesis de que el mecanismo de producción de este síndrome se basa en la presencia de una vía accesoria auriculoventricular. Los pacientes afectados por esta enfermedad sufren de crisis recurrentes de taquicardia, las cuales desde entonces eran tratados farmacológicamente con drogas que anteriormente eran las que existían. En este dibujo tengo la corriente eléctrica normal, que es la que produce el corazón desde el nodo sinauricular. Y en esta otra parte tengo la afectación que produce el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que en este caso produce una corriente eléctrica, mm, la produce antes de lo esperado y hace que el corazón se contraiga mucho antes de su ritmo normal. Entonces esto produce una taquicardia. En la epidemiología, la incidencia de este síndrome se estima en 1,5 entre 1000 habitantes. Si bien tiene un curso generalmente benigno, la muerte súbita puede ser su primera manifestación. Su prevalencia es de 0,1 a 3% de la población general y es más frecuente en varones que en mujeres, con una relación de 2 a 1. Esto significa que de cada 100 hombres o 100 personas, 2 varones sufren de esta patología y de cada 100 mujeres, una de ellas sufre de esta patología. Es una patología infraestimada debido a que numerosos afectados permanecen asintomáticos toda su vida y en muchos pacientes la preexcitación en el electrocardiograma no es constante. El 80 a 90% de los casos se detecta en menores de 50 años. Los recién nacidos no suelen presentar taquicardias durante su primer mes de vida. A partir del primer año decrece de nuevo la presencia de la misma y se considera que aproximadamente el 75% de los niños que presentan taquicardias por encima de los 5 años de vida la tendrán también en su edad adulta. El haz de Kent. La vía accesoria de conducción auriculoventricular, el haz de Kent, está conformada por estructuras fibrilares con un diámetro de 0,5 a 2 milímetros. Este haz comunica las aurículas y ventrículos a través de los anillos auriculoventriculares. Se trata de una comunicación eléctrica anormal entre las aurículas y los ventrículos, con lo que puede conducir la actividad eléctrica a un ritmo significativamente más alto, lo que resulta potencialmente peligroso, por lo que puede causar inestabilidad hemodinámica. En algunos casos, la combinación de la existencia de una vía accesoria y el desencadenamiento de arritmias cardíacas puede causar fibrilación ventricular y una de las principales causas de la muerte súbita. En este caso, el haz de Kent se encuentra ubicado en algunas ocasiones en el ventrículo izquierdo o en algunas otras en el derecho. Se encuentra entre la aurícula y el ventrículo y es lo que conecta el haz de Kent en una zona auriculoventricular. En el papel de la herencia, el síndrome de Wolff-Parkinson-White tiene una forma familiar hereditaria. Para ello, investigaron a 2 familias en las que el síndrome de Wolff-Parkinson-White se expresa de forma autosómica dominante. La causa parece ser una mutación en el cromosoma 7q34q36 en los genes que codifican la subunidad AMP Protein Kinase Active, y la misma en el resultado de la sustitución de la glutamina por la arginina, en el residuo 302 en la proteína.
En el diagnóstico de esta patología, el término síndrome de Wolff-Parkinson-White designa a pacientes que presentan la anormalidad electrocardiográfica característica junto con episodios de taquicardia. La taquicardia más frecuente encontrada en pacientes con el síndrome de Wolff-Parkinson-White es la taquicardia paroxística supraventricular. El mecanismo que más frecuentemente la provoca en estos pacientes es la entrada ortodrómica, motivo por el cual la taquicardia es un QRS estrecho y sin datos de preexcitación. El impulso baja por la vía accesoria en este caso y sube de los ventrículos a las aurículas por el nodo auriculoventricular. Por aquello, el electrocardiograma en taquicardia mostrará un QRS ancho con preexcitación máxima. En el electrocardiograma, la derivación auriculoventricular que conducen en dirección anterógrada produce un electrocardiograma típico con un intervalo PR corto, de 0,12 segundos, y una rama de ascenso del QRS irregular, que produce una onda delta. Se manifiesta en la pendiente del principio de la rama ascendente de la onda R. Este patrón es consecuencia de la fusión de la activación ventrículos por la vía que constituye la desviación y por el nodo auriculoventricular y el sistema de His-Purkinje. En este caso, la onda delta se produce al iniciar el aumento de la onda QR, que en este caso se produce en este momento la onda delta. Esta onda delta es esta característica especial que se presenta en este síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es una contracción producida antes de lo esperado. Y en este caso, dentro del síndrome de Wolff-Parkinson-White, se asocian otras patologías. En este caso, las primeras patologías que voy a mencionar serían las afecciones cardíacas. Una de ellas sería la fibrilación auricular. Los pacientes con preexcitación ventricular tienen una mayor predisposición a experimentar fibrilación y aleteos auriculares que por la población general. Su aparición parece ser facilitada por la coexistencia de cardiopatías subyacentes. Es la segunda arritmia más común después de las taquicardias reentrantes auriculoventriculares ortodrómicas, con una prevalencia del 10 al 38%. Esta arritmia debe ser diferente a una fibrilación auricular ordinaria con QRS ancho por aberración y conduciendo por el nodo auriculoventricular. Cuando la frecuencia ventricular es muy elevada y los QRS son muy aberrantes, se puede diagnosticar erróneamente como una taquicardia ventricular. Es necesario destacar que puede presentarse básicamente de dos formas. La primera sería el ritmo auricular desorganizado. Es conducido a los ventrículos por el sistema normal de conducción alternando intermitentemente con conducción anterógrada por la vía accesoria. Y la segunda sería los impulsos fibrilatorios de las aurículas llegan al ventrículo por la vía accesoria. Esta forma tiene peor pronóstico. En algunos casos, la fibrilación auricular preexcitada es la arritmia de debut en pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White y puede desencadenar síncope y muerte súbita. En estos pacientes, el riesgo de muerte súbita está estimado en menos de 0,10% por pacientes y año, y no está fácilmente predecible. Informes recientes muestran que la fibrilación auricular preexcitada puede presentarse por primera vez en un rango de edad desde 10 a 72 años, aunque también se ha reportado en casos de pacientes de debut a los 82 años con esta arritmia. Otra de estas patologías que se relacionan al síndrome de Wolff-Parkinson-White sería una cardiopatía congénita. El 95% de los casos no presentan cardiopatía asociada, aunque puede hacerlo a otras anomalías congénitas, como la enfermedad de Epstein, el prolapso de la válvula mitral, la esclerosis tuberosa, el síndrome de Brugada,
la rara asociación con la agenesia de la vena cava inferior y la transposición corregida de los grandes vasos. Otra patología asociada sería la comunicación interauricular. Se ha comunicado un caso del síndrome de Wolff-Parkinson-White asociado a síndrome de comunicación interauricular por defecto septal en un paciente de 22 años de edad. La ecocardiografía Doppler de superficie demostró la comunicación interauricular que se confirmó por vía transesofágica con vía anómala anteroseptal. La vía anómala fue interrumpida con la aplicación de radiofrecuencia y un mes después la comunicación interauricular fue corregida quirúrgicamente al cabo de un año. Los pacientes permanecen asintomáticos después de esta cirugía. La siguiente sería una anomalía de Epstein. La anomalía de Epstein es asociada de igual manera al síndrome de Wolff-Parkinson-White. Se trata de una malformación de la válvula tricúspide que consiste básicamente en el desplazamiento hacia la cavidad ventricular de la valva septal y posterior. Es un trastorno poco común de desarrollo que ocurre en menos del 1% de todas las malformaciones congénitas. En este grupo de enfermos, la conexión aurícula-ventrículo a través de haces anómalas se localiza fundamentalmente en el anillo auriculoventricular derecho y da imagen al electrocardiograma del síndrome de Wolff-Parkinson-White tipo B. No es raro que en pacientes con el síndrome de Wolff-Parkinson-White a menudo manifiesten más de una vía accesoria. En algunos pacientes se ha constatado hasta 8 vías anómalas suplementarias, en especial en individuos con la anomalía de Epstein. La siguiente patología sería una cardiomiopatía mitocóndrica hipertrófica. Se han detectado mutaciones en genes que codifican varias proteínas de sarcómero con desarreglo miofibrilar en los miocitos, en la que es importante la hipertrofia y otras anomalidades sistemáticas que fueron atribuidas a una afección mitocondrial. Otra patología sería la miocardiopatía hipertrófica familiar. Se ha localizado una forma de miocardiopatía hipertrófica familiar asociada al síndrome de Wolff-Parkinson-White como arritmia primaria por alteración en el cromosoma 7, sin que se haya descubierto aún el gen afectado. Otra patología sería el bloqueo auriculoventrículo congénito. Se trata de una paciente seguida desde la infancia por bloqueo auriculoventrículo congénito completo. Este se presenta con el aumento de la actividad simpática, ejercicio, infusión de isotropterenol. Cuando se manifiesta esto, se produce una taquicardia sinusual y con una conducción exclusiva a través de la y tiene una conducción exclusiva a través de la vía accesoria. Su aparición ocurre en alrededor de 1 entre 20.000 recién nacidos. La asociación del bloqueo auriculoventrículo congénito y el síndrome de Wolff-Parkinson-White es muy infrecuente y aparece de 1 entre 20 entre 40 millones de nacimientos. Además, es posible que algunos casos no sean reconocidos por tener una frecuencia cardíaca normal. Otra patología sería el paro cardíaco e infarto de miocardio. Bartolomé y Coles en el 2001 presentaron el caso de un niño de 11 años con el síndrome de Wolff-Parkinson-White previamente asintomático, recuperando un episodio de paro cardíaco tras la ablación de la vía accesoria. Se observó un patrón de infarto agudo de miocardio anterolateral extenso. A los 6 años fue diagnosticado del síndrome de Wolff-Parkinson-White y se mantuvo asintomático hasta los 11 años, en que presentó un cuadro de pérdida brusca de conciencia con ausencia de pulso mientras jugaba fútbol. Además, la encefalopatía hipóxico-isquémica es la secuela más frecuentemente descrita tras un episodio de paro cardíaco en niños. Otra patología sería la simulación de infarto agudo de miocardio. Esta se presenta en un caso de taquicardia paroxística supraventricular que, tras su revisión, muestra alteraciones electrocardiográficas compatibles con el IAM. En un tercio de los casos, las ondas delta pueden simular ondas Q, de necrosis miocárdica y alteraciones de la repolarización ventricular, simular cambios isquémicos sin que exista enfermedad arterial coronaria. Estas serían todas las principales afecciones cardíacas.
Las siguientes son las afecciones no cardíacas. La primera sería una neuropatía óptica hereditaria de Leber. En ocasiones se ha asociado con el síndrome de Well-Parkinson-White, con la neuropatía óptica hereditaria de Leber, una forma de enfermedad mitocondrial. Otra sería esclerosis tuberosa. En pacientes con esclerosis tuberosa, el síndrome de Well-Parkinson-White también es frecuente. Se han documentado casos con esclerosis tuberosa, fibrilación auricular y el síndrome de Well-Parkinson-White. La esclerosis tuberosa es una enfermedad autosómica dominante en la que existe una frecuencia afectación de varios órganos, entre ellos el corazón. La asociación con radomioma en la anomalía cardíaca más frecuente encontrada. La última sería el embarazo. Se han descrito casos de pacientes embarazadas y con el síndrome de Well-Parkinson-White que han sufrido síntomas como caídas, mala tolerancia al ejercicio físico habitual y taquicardias supraventriculares y fibrilación auricular, y requiere cardioversión con verapamilo. En estos casos se recomienda ingreso e interrupción del embarazo mediante cesárea programada. Esto sería todos los documentos sobre el síndrome de Well-Parkinson-White, como serían sus patologías, sus asociación con otras patologías, que en este caso serían las cardíacas y las no cardíacas, y sería todo de mi parte. Gracias.